Eres natal de Redondela. Soy natural de Redondela, sí. Nací en Redondela, en Villavieja, y bueno, pues sí, mi madre es salmantina y mi padre es de Orense, pero por cuestiones laborales de mi padre, pues vinieron a vivir a Redondela y mi hermano y yo nacimos aquí en Redondela. Que sodes dous irmáns. Somos dos hermanos. Que te lembras desa Villavieja, desa época? Pues de Villavieja me acuerdo, me acuerdo de las inundaciones, fíjate todavía que había en aquellos tiempos, porque ya te digo, yo viví en Villavieja y pues cuando el río pues se inundaba cuando había mucha llovida, llovía mucho y sí que me acuerdo de ese tema. Imagínome que de Ragojo tamén, non? Me acuerdo de Regojo perfectamente, es más, tengo grabado cuando sonaba la alarma que salían las trabajadoras pues a hacer sus compras, tenían su rato de descanso, me acuerdo perfectamente de esa cuestión, como se inundaban las calles de gente y los comercios, evitabas ir a cualquier comercio a hacer cualquier gestión. Bueno, en aquel momento no hacía gestiones, pero sí que se tenía ya por norma que ese momento no era el adecuado porque había mucha gente que aprovechaba sus horas de descanso. Sí, era moi conocido ese toque de sirena. Yo me acuerdo, fíjate, de ese toque de sirena, sí. Y me acuerdo también de la farola, pues yo cogí el autobús para irme al colegio todas las mañanas y bueno, pues lo cogí ahí la farola. Es un tema que, claro, evidentemente lo recuerdo porque bueno, pues porque lo vivía día a día y nos encontramos todas las mañanas, pues los que iban a un colegio iban a otro y cogíamos el autobús y lo recuerdo pues con cariño porque si algún día te retrasabas ya los propios choferes te esperaban para que pudieses coger el autobús. A que colegio ibas? A las Calasancias. Que iba desos dous, teu irmán e ti, me imagino que sí, non? No, no, porque ese de mujeres. Era de mujeres, sí. Pero iba desos dous a Vigo. Yo estudié en Vigo en las Calasancias y mi hermano estuvo en Orense estudiando. En Orense. Que después también el instituto estuve en las Calasancias, pero después pues llegado segundo de BUP me vine para Redondela pues porque me apetecía muchísimo venirme a Redondela y cambiar evidentemente de aires, de non? aires, sí. Como era aquela Redondela? Xa non só a mellor no ámbito familiar do que era Vilabella, sino Sí. como era o pueblo, é dicir, que facíades, como se divertía unha rapaza daquela época? Pues nosotros nos divertíamos pues muy bien en el sentido de que, pues más o menos, hombre, no como hoy, por ejemplo, no había botellón, pero sí que recuerdo que quedábamos pues la pandilla, pues íbamos al cine, pues íbamos a Diva, a la discoteca, íbamos a Arcade, íbamos a Vigo a No se lo digas a mamá, me acuerdo, toda la zona aquella de la movida, es decir, nos movíamos pues muy bien, de una forma muy divertida, muy sana y bueno, pues tengo recuerdos muy entrañables, lo pasamos muy bien. Que cine ibades, Fantasia ou Coca? Yo llegué poquito a ir me acuerdo del Coca y del Fantasio cuando era pequeña, sí, de ir alguna vez. Lembras algo en particular? Me acuerdo que era muy oscuro y la última película que fui a ver, que fue en el Fantasio, recuerdo que no era adecuada para nuestra edad. A mí no me gustó nada, pero es que era un poco fuerte para la edad que tenía en aquel momento, entonces quedé un poco impactada. Es lo que recuerdo del Fantasio. Contábasme que las zonas así de salir, aparte de ir a Vigo, aquí en Rondela era Diva. Era Diva, evidentemente, era Diva. O sea, eso es un clásico. Diva es un clásico, sí. Porque daquela había Diva y el Miramar. Había Diva y el Miramar, sí, yo era más de Diva. Sí. Son os dous únicos sitios así casi... Bueno, oye, vamos a ver, estás hablando de que estábamos en la prehistoria, íbamos a Diva, íbamos al Miramar, la zona de la movida de Vigo, cogimos el autobús y nos íbamos a Vigo, a la zona del Arenal, que estaba, ya te lo digo, no se lo digas a mamá y todo este tipo de cuestiones, es decir, nos movíamos en un ambiente, bueno, modernillo también, que me hablas como si, en fin. Tiñas xa daquela... nesa época falamos a mellor con 17 anos, 16, 15, tiñas a mellor xa interés pola política, na casa vivía xa política ou era algo totalmente ajeno que non se veía, que logo por fora empezaches máis ou menos a interesarte? Vamos a ver, en mi vida, al igual que hoy en día, no se habla de política en mi casa, procuramos no hablar, o sea, no se habla de política normalmente. No es una cuestión que genere un debate
porque además yo respeto muchísimo a cada una de las personas que conforman mi familia, evidentemente, y cada uno pues tiene total libertad para tener el pensamiento que considera adecuado. Y no es una cuestión que a mí nunca me gustase, de hecho yo nunca he tenido ningún enfrentamiento, ni creo, considero que no es lógico ni razonable. Y en mi casa pues no se hablaba de política, pero sí que es cierto que tengo que decir que tuve un abuelo, mi abuelo materno, por parte de mi madre, que fue teniente alcalde de su pueblo. Entonces digamos que a lo mejor pues un poco me puede venir por ahí, ¿no? Nunca estuve implicada ni estuve afiliada, tengo que decirlo, pero siempre tuve mi pensamiento, respetando al resto. Hubo gente que se sorprendió bastante, pero siempre digamos que tuve una forma de actuación y una forma de trabajar o de moverme, pues que me llevó un poco hacia eso. No es que yo lo buscase, me llevó un poco hacia eso. De hecho, mi forma de entrar a la política fue de la mano de Amado Ricón, que me solicitó. Yo era directora de un centro, había sido directora de una guardería anteriormente, la guardería pues de la Xunta de aquí de Galicia, aquella guardería, los primeros pasos, bueno, pues se vieron que fue un inicio de algo que era nuevo, y yo estuve 8 años en la guardería y después entré con una oposición y después quería cambiar, de vez en cuando me gusta cambiar, y preparé otras oposiciones, y fue cuando entré en el centro sociocomunitario que hoy dirijo por otra oposición que me presenté. Entonces digamos que y me llevó, digamos, la vida a quedarme en mi municipio, porque las plazas que conseguí, las dos, fue en Redondela. O sea, yo tenía que ser, siempre buscaba el conseguir pues una plaza cercana, pero nunca me lo marqué como objetivo único y exclusivo que fuese Redondela. Y las dos plazas, casualmente, pues fueron en Redondela. Entonces eso fue un poquito lo que me llevó después, bueno, pues de la mano de Amado Ricón, me invitó a participar en ese proyecto que tenía él en ese momento. Inicialmente no quería, no era no estaba en mi punto de mira, porque además casualmente yo estaba embarazada de mi hijo pequeño. ¿De qué edad hablamos más o menos? Pues mira, fue hace 20 años. Yo cuando entré en política fue hace 20 años, 21 años exactamente, con Amado Ricón. Yo empecé a trabajar en la administración en el año 86. Pero, por exemplo, antes de todo eso, sales do Instituto de Vigo. ¿Cuál es el primer trabajo? Es decir, cal é tu primer experiencia laboral a la que te enfrentas? Pues mira, mi experiencia laboral, yo acabé bueno, pues el bachiller, y bueno, yo pues tenía clarísimo que yo quería hacer una diplomatura de enfermería. O sea, lo tenía clarísimo. Y fue lo que hice. Soy diplomada universitaria de enfermería y tengo un máster y un posgrado en logopedia, porque esa cuestión, pues yo desde pequeña, toda la vida, tenía como, o sea, era mi afán, ¿no? Y bueno, y lo conseguí, lo hice. Y trabajé un año en un hospital, un año. O sea, acabé, yo con 22 años, o sea, acabé la carrera, después el máster y posgrado lo hice paralelamente con mi trabajo. Pero tenía muy claro que quería preparar oposiciones en la administración. Tenía muy claro, entonces compaginaba un poco el ámbito laboral con la preparación de las oposiciones. Y fue cuando me presenté para las oposiciones de guarderías, pues aprobé la oposición. Y bueno, pues a mí, digamos que si inicialmente tenía dentro de mi proyección el ser, o sea, el trabajar, dedicarme al ámbito de la sanidad, pues después tuve muy claro que me gustaba muchísimo más el ámbito, no de lo social, de la administración, lo que es la administración. Y me formé para ello posteriormente, y fue lo que me trajo a formar parte de todas esas cuestiones que a posteriori he participado. Y perdona, en el año 86 yo estaba trabajando para las oposiciones, en el 86 empezamos a trabajar en la guardería, y 8 años después me parecía muy interesante este tipo de centros, porque ya conocía la administración, pues ya trabajaba dentro de la administración, me manejaba la administración, me gustaba, y bueno, fue cuando descubrí que a mí el ámbito de la administración, el ámbito de aunque me vincula mucho al ámbito de lo social, digamos, sí que me gusta mucho el ámbito de la administración y este tipo de cuestiones. Chegaches a intentar exercer como, digamos, como a carreira que tiñas como enfermeira? Digo que he trabajado como enfermera, sí. Es que a mí me gustaba en el Hospital de Fátima. Aparte tengo un maravilloso recuerdo, maravilloso.
Yo quería hacer enfermería, es cuando tú dices, ¿qué quiero ser? Pues quiero hacer enfermería. Evidentemente, pues hice la diplomatura de enfermería, en este momento pero hice la diplomatura y bueno, me marché a Madrid. Bueno, antes, digamos que acabé la carrera y me marché a Madrid a preparar oposiciones. Pero estaba en Madrid, esto también casi nadie, nunca lo he contado, estaba en Madrid preparando oposiciones, una academia pues, de mucho prestigio que hay, y yo no me encontraba realizada en Madrid. Digamos, yo echaba mucho de menos Redondela. Y me llamaron, fue en ese momento cuando yo había presentado currículos, me llamaron para trabajar y me vine, planteé aquello y me vine para Redondela y empecé a trabajar en el Hospital de Fátima, en el cual tengo maravillosos recuerdos, maravillosas compañeras que tuve, y además me enseñó una forma de trabajar también, ¿Cuánto tiempo ejerciches? Pues de enfermera trabajé un año y pico, pero bueno, sí que me dio suficiente fortaleza, porque en aquellos momentos no es como hoy en día, pues había poquito personal, tenías que atender muchísimas cuestiones, pues urgencias, un hospital no es el que está hoy, pero sí que tengo que agradecer que ahí me enseñó un punto, y aparte como un punto de inflexión en mi vida, y me enseñó a cómo había que trabajar, sí. A partir de ese momento, digamos que yo, en todos los ámbitos que he estado, he llevado un poco a la práctica todo eso, los protocolos que se establece, la forma de trabajar, bueno, sí que me ha ayudado muchísimo. Imagino que por lo que dices, que estando en Madrid botabas de menos Redondela, que te sientes Redondela, pero bueno. A tope, porque yo estuve en Madrid, ya te digo, estaba estupenda, porque estaba preparando mis oposiciones, una academia de muchísimo prestigio, Academia Adams, me acuerdo que se llamaba, de donde salían todos, o sea, estaba muy bien, pero evidentemente tenía mucha morriña, fíjate, sí. Y en cuanto me llamaron, me vine, empecé a trabajar, y estando aquí en Redondela me llamaron para trabajar en un hospital en Madrid, con un cargo de responsabilidad era, y renuncié totalmente, absolutamente a marcharme a Madrid, dije que no. Ahí, luego, digamos, cronológicamente, tu segundo puesto de trabajo es una posición sí, en lo que es la guardería. Sí, de la Xunta. ¿Guardería? ¿Cómo se llama? Guardería infantil, bueno, en este momento, guardería infantil la Xunta, sí. Vale. Sí. Es que Santa Marina, guardería infantil vale, Santa Marina. La que está pegada, pues, al campo de fútbol. Al campo de fútbol. ¿Qué tal la experiencia ahí? Pues la experiencia ahí, hombre, inicialmente, vamos a ver, los inicios son difíciles en todo. Entonces, digamos que bueno, empiezas en un centro, yo venía de trabajar en un centro muy organizado, pues con mi grupo de amigas, de compañeras, en un ámbito totalmente, bueno, pues que yo estaba encantada, pero bueno, me había probado una posición y evidentemente, bueno, pues era, digamos que fue lo que me hizo pues venirme a Redondela, trabajar en la guardería, y más la presión un poquito de mi madre, si quieres que te diga, ¿no? Porque, bueno, sabes cómo son las madres, y en fin. Entonces, bueno, la experiencia pues muy buena, muy laboriosa, porque ahora pues todo está echado a andar, pero recuerdo perfectamente que yo te diré que me dieron un listado de alumnos y fuimos casa por casa para avisarlos que tenían que incorporarse, y cómo era la cuestión, me acuerdo, eran centros que eran novedosos totalmente, que no había unos protocolos de actuación establecidos, que no había una norma, pero bueno, había un equipo de gente fantástica, un personal fantástico, preparado, y bueno, se puso a andar bien. Sí, muy bien, pero digamos que yo llega un momento que también quiero también, soy una persona que de vez en cuando me gusta cambiar. Siempre teniendo lo mío bajo digamos que guardo mi parcela, y guardo mi trabajo, y guardo mis temas, pero siempre me gusta cambiar un poquito, con la finalidad de evolucionar un poco, ¿no? Porque si no te acomodas y acaba siendo todo un poco lo mismo, y creo que hay que implantar de vez en cuando cuestiones nuevas, e incluso valorar aquellas que estás haciendo y que te resultan que no le das tanta importancia, y que a la larga pues dices tú, bueno, pues eso está bien, y siempre hay que cambiar cosas y evolucionar siempre. Con lo cual yo siempre no he cambiado de trabajo, digamos, pero me he movido un poquito. Entonces, pues mira, tuve en la guardería 8 años, preparé oposiciones para centros
pero tengo que decir que antes de venir aquí estuve trabajando en una residencia, fui a probar un poco cómo era la cuestión, y me gustó. Y bueno, fue cuando preparé estas oposiciones para este centro. Llevaba ya 8 años en el centro y estuve dirigiendo la residencia de Campolongo de Pontevedra, tuve la oportunidad también de dirigir esa residencia. Bueno, vuelvo a incorporarme en mi puesto de trabajo, que es en estos momentos, y bueno, pues también, sabes que he estado implicada en política, pues un poco para despejar, para abrirte. He dirigido también el Centro Sociocomunitario de Pontevedra, mientras tanto, y una vez que ya, bueno, pues has cambiado un poco el tema, pues he vuelto a Redondela, pero siempre con el afán de aprender cosas nuevas y traerlo para mi pueblo al final, ¿eh? O sea, al final, lo que he conseguido, pues hay que moverse y hay que ver cómo funcionan las cosas e implantar pues aquello que no está en nuestros centros de aquí, de Redondela, digamos, pues implantarlos y a veces valorar y potenciar aquellos aspectos que tú no le dabas tanto valor, pero que tienes que potenciar y que mantenerlos porque funcionan.